El día de hoy vamos a ver cursores. Una parte importante que tiene cursores es que se implementen todos los gestores. Su principal función, de alguna otra manera, es hacer un recorrido al resultado de una consulta de unas tablas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver brevemente la definición, cuál sería su sintaxis y cómo se ejecutan o cómo es el realizar o el diseñar un cursor dentro de MySQL y dentro de Postgre. Entonces, primeramente vamos a ver qué es un cursor. Un cursor se refiere o es una estructura de control utilizada para recorrer ciertos registros de una consulta. Normalmente, cuando nosotros hacemos una consulta, selecciona esto, y esto, o selecciona todo de alumnos, o selecciona todo de alumnos donde los alumnos tengan número de control de tal. O sea, este resultado de las consultas, normalmente nosotros lo utilizamos y lo visualizamos dentro de Postgre o MySQL. Pero la función de un cursor es, una vez que tú ya ejecutaste esa consulta, es utilizar los resultados de esa consulta para poder hacer operaciones. Entonces, el cursor se encarga de eso. El cursor se encarga de, su nombre lo indica, de apuntar a cada uno de los registros de esa consulta y hacer la operación, en este caso, que tú necesites de realizar. Una parte importante es que normalmente o la mayoría de las veces, si no es que siempre, los cursores van dentro de un procedimiento almacenado, porque realmente ahí es donde queremos ejecutar procesos. Por sí solo un cursor, pues no lo podemos, bueno, sí se puede ejecutar, pero lo ideal es siempre que esté dentro de una secuencia de pasos para poder trabajarlo. Un cursor realiza un seguimiento de la posición en el conjunto de resultados. Este cursor, repito, lo que hace es devolver conceptualmente el resultado de una consulta. Una de las características principales del cursor es esta. Por ejemplo, supongamos que yo tengo el resultado de una consulta. Esta es mi consulta, ya selecciona todo de la tabla tal y resulta que este es mi resultado, ¿sí? Si nosotros no vamos a usar nada de esta tabla, pues lo hacemos como una simple consulta, pero cuando nosotros queremos hacer una operación, por ejemplo, quiero hacer la operación de que si el alumno tiene una calificación menor de 70, tal vez me los guarde en otra tabla, pero si tiene mayor de 70, tal vez me lo guarde en otra tabla, o yo quiero ejecutar para crear promedios, etcétera. Entonces, el cursor, tú haces un cursor y dentro de tu cursor tú declaras tu consulta select. ¿Sí? Haces tu consulta select. Y en ese momento el cursor se pone aquí, en la primera posición. Supongamos que aquí te trajo el nombre, la edad y el teléfono. Con una instrucción llamada fetch, que vamos a ver ahorita a detalle, esta instrucción fetch lo que hace es posicionarte en el primer cursor, en el primer registro. En el primer registro, supongamos que aquí tiene Carla, aquí tiene N años y aquí tiene el teléfono. Entonces, el cursor se encarga de que, esto tal vez lo guarde en una variable A, esto tal vez lo guarde en una variable B y esto lo guarde en una variable C. Estas variables que nosotros tenemos aquí, las podemos utilizar dentro de nuestro procedimiento almacenado. Una vez que nosotros hayamos terminado con el primer registro, el apuntador o el cursor se va al siguiente registro, recopila esa información, la cual las vuelve a guardar respectivamente en cada una de las variables y ejecutas. Si existe otro, entonces te vas para abajo
El cursor se va al siguiente registro, vuelve a hacer la misma operación. ¿Hasta cuándo? Hasta que tal vez aquí ya no tenga absolutamente nada. Esa es la principal función de un cursor, hacer un recorrido al resultado de una consulta. De ahí su nombre. Ustedes, por ejemplo, están viendo un cursor. Mi cursor están viendo aquí el lápiz y en el momento en que yo hago esto, su vista automáticamente se va al espacio que yo les estoy indicando. Entonces, por eso se llama el cursor, porque apunta a cierto lugar. ¿Qué podemos hacer con cursores? Bueno, pues podemos especificar en qué fila está, se puede recuperar, que es lo que acabo de explicar. O sea, tú puedes obtener la fila o el registro, puedes incluso modificar esos datos de esa fila. Antes de entrar de lleno con lo que son los cursores, sí quisiera explicar dos ejemplos del uso del while o del ciclo dentro de Postgre y dentro de MySQL, porque es importante, porque como lo acaban de mencionar, dentro de un cursor, pues debe haber un ciclo. Debe haber un ciclo que te permita a ti hacerle el recorrido a ese cursor. Por sí solo el cursor no hace el recorrido. El ciclo es el que hace el recorrido al cursor. Entonces, dentro de Postgre, para nosotros poder ejecutar o crear un ciclo, hay que poner la palabra while. Dentro de Postgre no existe el for o el for each. O sea, el ciclo que es el ciclo while, seguido de la consulta o tu condicional. O sea, esto que ustedes ven aquí, pues es una consulta para evaluar si la cuenta contable padre traído de la tabla tal es no nula, entonces entra. Pero ustedes pueden poner también una condicional tan fácil como verificar si la variable es mayor o igual a 2. O sea, esta es una condicional la cual puede ir en lugar de tu consulta. Ya depende de lo que vayas a utilizar. Inmediatamente seguido de la palabra loop. Les comentaba que cuando ustedes en sus cursos de lenguajes de interfaz vieron lenguaje ensamblador, los ciclos lo hacían a través de loop. Y de ahí viene el concepto de un ciclo. Entonces, la palabra loop es utilizada o en Postgre para indicarle que a partir de este momento todo lo que sigue es todo lo que tú quieras que haga tu ciclo while. Obviamente aquí le puse ejemplos para hacer update a una tabla, asignarle el valor a una variable dado una consulta, pero bueno, ahí puedes poner toda tu lógica del negocio que tú deseas. Una vez terminado toda tu lógica del negocio, cierro loop. Recordar que este estilo de ciclo, lo primero que hace es evaluar una condición. Si la condición se cumple, hace un proceso. Si no se cumple, pues puede ser que termine el procedimiento. Existe también el while do, que no lo maneja Postgre, pero recordar que el while do lo que hace es, primero hace un proceso por primera vez y luego evalúa. Si esto es positivo, lo vuelve a hacer y si no, se sale. Es decir, lo que utiliza Postgre y MySQL es el estilo de while do. Primero hace la condición y luego, si se cumple, ejecuta el proceso. Esta opción no la manejan y ya es muy poco usado en la mayoría tanto de los gestores como los de lenguajes de programación. Se van directamente con el while o directamente con el for. Anteriormente, los cajeros automáticos, yo creo que ya no les tocó, cuando ponías tu tarjeta, luego te preguntaba, ¿qué quieres hacer? Y al momento de preguntarte qué quieres hacer, pues ya tú le decías que si sacar dinero, consultar saldo, y luego te preguntaba, ¿quieres hacer otra operación? Pues ya tú le decías que sí y se regresaba. Es decir, al menos lo hacía una vez y luego ya te preguntaba si lo querías hacer otra operación. Ahorita pues ya saben que los cajeros ya no trabajan así, pero así era como se trabajaba antes. Por eso les digo, actualmente tanto los lenguajes de programación ya más nuevos o las actualizaciones y los gestores trabajan con esto, while do.
primero se asegura que se cumpla la condición y luego, una vez que sí se cumpla, ahora sí procede a ejecutar los procesos. ¿Qué diferencia hay con MySQL? Bueno, si ustedes se pueden percatar, es muy poca la diferencia, si no es que solo son dos palabras. Es decir, la palabra while es exactamente igual que en Postgre y bueno, en este caso la consulta es la misma, ¿no? Ya igualmente les digo que si tú quisieras poner que si la variable es mayor o igual a 2, pues lo puedes hacer. El contenido que está aquí, pues es lo mismo que es tu lógica del negocio. La única diferencia es que en lugar de utilizar la palabra reservada loop, como lo hace Postgre, MySQL se utiliza el do while. Es decir, hablo mi condicional con la palabra while. Enseguida pongo la palabra reservada do, que indica que a partir de ese momento, todo lo que esté contenido hasta que se cierre, son las sentencias que va a ejecutar el ciclo. Entonces, esto y esto es la única diferencia que existe en Postgre. En Postgre es loop y en MySQL es do. Cierro loop dentro de Postgre y cierro while dentro de MySQL. Dentro de los cursores, no importa el gestor, los cursores normalmente traen 4 operaciones básicas. Aquí en MySQL englobé 2 en una, pero son 4 operaciones básicas. Declaro un cursor, abro un cursor, recorro ese cursor y cierro el cursor. Esas operaciones, no importando en qué gestor, todas son las mismas. Entonces, es declaro un cursor, abro un cursor, recorro ese cursor y una vez que lo recorra, lo cierro. ¿Cómo declaro un cursor dentro de MySQL? Bueno, utilizo la palabra declare. Recordar que en MySQL, después del begin se declaran todas las variables y ahí debe de ir declarado tu cursor, seguido del nombre de tu cursor, la palabra cursor, la palabra reservada for, y aquí iría toda tu consulta. Select, bla, 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 bla. Esto que ustedes ven aquí nos va a permitir a nosotros manejar, de ahí viene el manejador, el handler, manejar el recorrido de ese cursor, es decir, si existe, si ya terminó el cursor, o sea que ya se fue hasta abajo y ya no hay más registros, pues que se salga del ciclo. Y para eso, dentro de MySQL, lo que hago es declarar, ¿sí? Y declaro una continuidad para poder hacer esa operación, para poder manejar cuando no lo encuentres. De hecho, así tal cual es el ejercicio, o en este caso la sintaxis. Declaro una continuidad o un manejador de continuidad cuando no lo encuentres. Y a una variable que tengo llamada DON le asigno el valor de 1. ¿Cómo abro un cursor? Bueno, el cursor se abre poniendo la palabra reservada open, seguido del nombre del cursor, tal cual tú lo hayas declarado aquí, pues es como lo tienes que utilizar a partir del declare, al abrirlo, al recorrido y al cerrarlo. Después viene el recorrido y esta palabra reservada fetch es idéntica en todos los gestores. Todos los gestores saben que en el momento en que yo quiero usar cursor, o la sintaxis de un cursor utiliza la palabra fetch, incluso el open y el close. No importa el gestor que utilices, las 3 palabras básicas, open, fetch y close, son idénticas. ¿Por qué? Porque ya al ser, repito, un lenguaje estructurado, pues muchas de las sintaxis es similar y entre ellas recae esto. Este fetch lo que hace es, le hago el recorrido al cursor y le indico las variables en la que les voy a guardar el resultado. Obviamente, y estas variables fueron declaradas en un inicio. ¿Cómo cierro un cursor? Pues con la palabra reservada close, seguido del nombre de mi cursor. Ahora sí, con un ejemplo, dentro de MySQL, este sería mi ejemplo. ¿Qué es lo primero que hago? Declaro un cursor y mi cursor dice, selecciona
¿Qué voy a seleccionar de la tabla? La cuenta contable, el debe y el haber. Si ustedes se fijan, estoy seleccionando 3 campos. 3 campos. Y luego, una vez que yo seleccione o haga mi consulta, ¿qué es lo que hago aquí? Bueno, hago la declaración para mi manejador que me esté identificando si ese cursor va a tener o no datos. Le digo o declaro bueno, más bien, le asigno a la variable don igual a 0. Ojo, este don que está aquí es la misma variable, pero aquí le estoy indicando que cuando ya no encuentres nada, pon a don en 1. Eso es lo que dice este manejador. Declara una continuidad que cuando no encuentres, pon a la variable don en 1. Por default le estoy poniendo don a 0. ¿Qué quiere decir? Que si los registros o los resultados dentro de mi cursor, de esta consulta que está aquí en la parte de arriba, encuentra algo, pues te va a devolver un 0. Esa es una de las características. Esto lo que hace es, pues, guardar el resultado de una consulta en una variable. Esto ya es una lógica de este ejercicio. Y luego también hace un ciclo, una sentencia if. Si esa variable es diferente o igual a 1, bueno, en este caso es diferente a 1, entonces entra. Esto pues realmente es la lógica de tu ejercicio. Aquí es donde empiezo el procedimiento para ejecutar el cursor. Algo muy importante, yo lo declaré aquí. Yo puedo hacer muchas cosas dentro de mi procedimiento almacenado. Mientras yo no lo abra, solo está declarado mi cursor. En el momento en que lo abro es porque en ese momento lo voy a usar. Entonces, ¿qué te dice que te devuelve la consulta? La consulta te dice que te está devolviendo. Vamos a suponer que nos devolvió 4 registros o 3. Cuenta contable, vamos a poner la cuenta contable 1, me va a devolver 3,000 aquí, o bueno, 300, aquí 200. La cuenta contable 6, 100, 200. Y la cuenta contable 8 con 300 pesos y 400. Eso es lo que te acaba de devolver la consulta de tu cursor. Llega aquí y dice, abre el cursor. Una vez abierto el cursor, dice fetch. Ese fetch se asegura de ponerse en el primer proceso, en el primer registro, fetch. Posiciónate en el primer registro. Into, estas son 3 variables que previamente yo declaré. Dice into, cuenta contable 2, debe 2, haber 2. Esta línea que ustedes ven aquí sirve para posicionarse y decirle a la variable ID cuenta contable 2 le voy a poner 1. A la variable debe 2 le va a poner 300. Y a la variable haber 2 le va a poner 200. En este momento yo ya sé que estas 3 variables van a contener el registro de mi primer elemento del cursor o de mi primer renglón. Y yo ya puedo hacer con ellas lo que yo quiera. Después, MySQL dentro de un cursor utiliza loop. Así como lo vimos en Postgre, sí utiliza loop MySQL únicamente dentro de un cursor. Esto que ustedes ven aquí es una etiqueta, la cual le puse ciclo, pero ustedes le pueden llamar como quieran a la etiqueta. Recordar que en los lenguajes C, incluso C puro, C++, ensamblador, el uso de etiquetas es muy usado principalmente para agrupar secuencias de código. Entonces aquí lo único que hago es, le pongo el nombre a un ciclo llamado, le puse ciclo. Entonces, hago mi pregunta, si don es diferente de 1, recordar, si don es diferente de 1, ya sabemos que si no lo encuentra don lo pone en 1. Entonces, va y checa. Automáticamente fetch devuelve un resultado. Como don es 0, porque sí se trajo 1, 300, 200, entonces, ¿don es diferente de 1? Sí. Entonces aquí le pondríamos todo lo que tú quieres que lleve tu procedimiento almacenado, todas tus líneas que quieres que lleve tu procedimiento almacenado. Y obviamente que quieres que haga tu cursor. Yo personalmente lo que hago es mandar llamar a otro procedimiento almacenado para no incluir tanto texto. Sin embargo,
Eso ya es de ustedes. No se los quise quitar porque a lo mejor les puede ayudar. ¿Cómo se ejecuta un procedimiento almacenado dentro de MySQL? Directamente con consulta, pones la palabra reservada call, seguido del nombre de tu procedimiento almacenado y las variables que les voy a pasar. Entonces, hago esta evaluación, si se cumple, ejecuto estas secuencias de código y luego, si ustedes se fijan, vuelve a hacer un fetch. Y eso es bien importante. Un fetch debe estar antes del ciclo porque es el que va a apuntar al primer registro, pero también debe estar dentro del contenido. Este fetch lo que hace es posicionarse en el segundo. Son las mismas variables y vuelve ahora a decirle que ID cuenta contable 2, ahora va a valer 6, DB2 va a valer 200, va a valer 100 y haber2 va a valer ahora 200. ¿Sí? Y se regresa y vuelve a preguntar, ¿don es diferente de 1? Sí, porque aún tiene datos. Vuelve a ejecutar el procedimiento, vuelve a cambiarse del apuntador, ahora asocia 8 con contable, 300 con DB2, haber con DB2, se regresa y pregunta, ¿don es diferente de 1? Sí, todavía, porque está en este cursor. Ejecuta el procedimiento almacenado y se va al siguiente. Y ahora lo que hace es, cuenta contable 2 es nulo, DB2 es nulo, haber es nulo. Entonces, ¿qué pasa con esta instrucción? Ah, si ya no lo encontró, porque eso es lo que está haciendo, como ya no encontró nada, don la pone en 1. Eso es lo que dice. Entonces llega aquí y pregunta, ¿don es diferente de 1? No. Ah, entonces se va al else y hace un leave. El leave es el famoso break que ustedes utilizan. Es break o leave del ciclo. El ciclo es el nombre de tu etiqueta para que entonces termine de ejecutar este cursor. Cierra el if que tenemos aquí, cierra el ciclo y cierra el cursor. ¿Cómo trabajo o cómo es la declaración de cursor en Postgre? Si se fijan, utiliza exactamente las 4 operaciones básicas que les dije: declarar un cursor, abrir un cursor, obtener el valor de un cursor o hacerle su recorrido y cerrar el cursor. A diferencia, recordar que en Postgre, antes del begin se declaran todas las variables, todas, incluida el cursor. Eso es algo que ya lo habíamos visto. Antes de un begin en un procedimiento almacenado se declaran todas las variables y bueno, se declara el cursor. El cursor se abre exactamente igual que el MySQL. El cursor utiliza la misma palabra reservada para hacer el recorrido y utiliza la misma palabra reservada para cerrar el cursor. Entonces, dentro de mi cursor, declaro el cursor. Aquí no puse la palabra declare porque les recuerdo que en un procedimiento almacenado pongo declare, declaro todas mis variables y al final declaro mi cursor. El cursor lo puedes declarar al inicio, al final, en medio. Yo utilizo el declaración del cursor hasta el final porque pues puede ser una consulta tan simple como esta o puede ser una consulta más compleja. Entonces, normalmente yo aconsejo que declaren todas sus variables y hasta el final de la declaración de la variable, entonces declaren su cursor. Insisto, mientras no lo abran, el cursor simplemente está declarado. Una vez que declaras todas tus variables, el procedimiento almacenado te pide que inicies tu proceso con la palabra begin. E igualmente verifico si aplicada es igual a, es diferente de 1, entonces hace un update. Pero aquí viene de nuevo, abro cursor. ¿Sí? Una vez que abro el cursor, inmediatamente después viene el fetch. Les recuerdo que este fetch del primero es para que se posicione dentro del primer registro. Hago un loop, que es el que hace mi ciclo, y ejecuto un procedimiento almacenado. Dentro de Postgre, para ejecutar un procedimiento almacenado con consulta,
hay que poner select todo into salida. Esto es un nombre que ustedes quieran poner. From, el nombre de tu procedimiento almacenado y tus variables de entrada. En MySQL solo poníamos call y el nombre de tu procedimiento y las variables. En SQL Server, pues nosotros lo utilizábamos con el execute o el eject. En Postgre no. En Postgre sí hay que poner como si estuvieras haciendo un select. Selecciona todo into, esta es una variable, from, y ahora sí el nombre de tu procedimiento almacenado. Esto es la ejecución dentro de un procedimiento almacenado en Postgre con consulta. Una vez que ya haga todas mis operaciones, hace otro fetch y entonces este fetch lo que hace es posicionarte en el segundo registro, asocia cuenta contable, debe haber y dos, y en lugar de utilizar como el MySQL una variable, automáticamente el fetch en Postgre devuelve un resultado y te dice exit when no found. Esto es como el leave o como el break. Es decir, si no encontraste registro, salte. Como si encontró, porque todavía está en este siguiente, se regresa para acá, hace la operación, hace otro fetch, es decir, se pasa al siguiente, todavía tiene registros, se regresa, ejecuta, se pasa al siguiente, ¿sí? Y aquí se da cuenta que ya no hay registros, sale y termina su ciclo. Cerré con el loop y cierro con cursor.